21ª carta sobre el conde de Rochester y el señor Waller. Todo el mundo conoce por su reputación al conde de Rochester. El señor Saint Evermond ha hablado mucho de él, pero no nos hace conocer del famoso Rochester más que al hombre de placer, el hombre afortunado. Yo quisiera dar a conocer en él al hombre de genio y al gran poeta. Entre otras obras que brillan con esa imaginación ardiente que no le pertenece más que a él, ha hecho algunas sátiras sobre los mismos temas que nuestro célebre Spreux había escogido. No conozco nada más útil para perfeccionarse el gusto que la comparación de los grandes genios que se han ejercido sobre las mismas materias. He aquí cómo el señor Spreux habla contra la razón humana en su sátira sobre el hombre. Sin embargo, al verle lleno de vapores ligeros, acunarse a sí mismo en sus propias quimeras, solo él, de la naturaleza, es la base y apoyo, y el 10º cielo no gira más que por él. De todos los animales es aquí el amo. ¿Quién podría negarlo?, me dices, y yo, quizás. Ese supuesto amo que les dicta leyes, ese rey de los animales, ¿cuántos reyes tiene? He aquí cómo se expresa poco más o menos el conde de Rochester en su sátira sobre el hombre. Pero es preciso que el lector no deje nunca de acordarse de que estas son traducciones libres de poetas ingleses y que la preocupación de la versificación y las exquisiteces delicadas de nuestra lengua no pueden dar el equivalente de la licencia impetuosa del estilo inglés. Ese espíritu que odio, ese espíritu lleno de error, no es mi razón, sino la tuya, doctor. Es tu razón frívola, inquieta, orgullosa, de los sabios animales, la rival desdeñosa, que cree entre ellos y el ángel ocupar su centro, y piensa ser en este mundo imagen de su Dios. Vil átomo importuno, que cree, duda, disputa, repta se eleva, cae, y niega aún en su caída, que nos dice, soy libre, mostrando sus cadenas, y cuyo ojo turbio y falso cree penetrar el universo. Damos, locos, reverendos, bienaventurados fanáticos, compilad montones de naderías escolásticas, padres de visiones y de enigmas sagrados, autores de laberintos en los que se pierden. Vayan oscuramente a vuestros misterios y corred a la escuela a adorar vuestras quimeras. Hay otros errores, el de esos devotos condenados por sí mismos al hastío del reposo, ese místico enclaustrado, orgulloso de su indolencia, tranquilo en el celo de Dios. ¿Qué hace? Pues piensa. No, tú no piensas, miserable, tú duermes, inútil a la tierra e igual a los muertos. Tu espíritu débil se acurruca en la blandura. Despierta, sé hombre, y sal de tu embriaguez. El hombre ha nacido para actuar, y tú pretendes pensar. Sean estas ideas verdaderas o falsas, están expresadas con una energía que señala al poeta. Me guardaré de examinar la cosa como filósofo y de cambiar aquí el pincel por el compás. Mi único propósito en esta carta es dar a conocer el genio de los poetas ingleses, y voy a continuar en el mismo tono. Se ha oído hablar del célebre Waller en Francia. Los señores de los Fontaine, Saint Evermond y Bayle le han elogiado, pero no se conoce de él más que su nombre. Tuvo poco más o menos en Londres la misma reputación que Voiture tuvo en París, y creo que la mereció más. Voiture vino en un tiempo en el que se salía de la barbarie y en el que se estaba todavía en la ignorancia. Se quería tener ingenio y todavía no se tenía. Se buscaban giros en lugar de pensamientos. Los brillantes falsos se encuentran más fácilmente que las piedras preciosas. Voiture, nacido con un genio frívolo y fácil, fue el primero que brilló en esta aurora de la literatura francesa. Si hubiese venido después de los grandes hombres que han ilustrado el siglo de Luis XIV, o habría sido desconocido, o no se hubiese hablado de él sino para despreciarle,
o hubiese corregido su estilo. El señor Despreux le alaba, pero lo hace en sus primeras sátiras. Es la época en la que el gusto de éste no estaba todavía formado. Era joven y estaba en la edad en que se juzga a los hombres por su reputación y no por sí mismos. Por otro lado, Despreux era a menudo muy injusto en sus alabanzas y en sus censuras. Alababa a Segrais, al que nadie lee, insultaba a Quinault, al que todo el mundo se sabe de memoria, y no dice nada de La Fontaine. Waller, aunque mejor que Whittier, no era todavía perfecto. Sus obras galantes respiran gracia, pero la negligencia las hace languidecer y a menudo los pensamientos falsos las desfiguran. Los ingleses no habían llegado todavía en su tiempo a escribir con corrección. Sus obras serias están llenas de un vigor que no esperaríamos tras la blandenguería de sus otras piezas. Hace un elogio fúnebre de Cromwell que, con sus defectos, pasa por ser una obra maestra. Para entender esta obra hay que saber que Cromwell murió el día de una tempestad extraordinaria. La pieza comienza así. Ya no está. Es un hecho. Sometámonos a la suerte. El cielo ha señalado ese día con tempestades, y la voz del trueno estallando sobre nuestras cabezas acaba de anunciar su muerte. Con sus últimos suspiros estremece a esta isla que su brazo hizo temblar tantas veces, cuando en el curso de sus proezas rompía la cabeza de los reyes y sometía un pueblo solo dócil a su yugo. Mar, tú te conturbaste, oh mar, tus olas conmovidas parecen decir, gruñendo, a las más lejanas orillas, que el espanto de la tierra y tu amo ya no está. Tal antaño el cielo voló Rómulo, así dejó la tierra en medio de tempestades, así de un pueblo guerrero recibió honras, obedeciendo en su vida, adorado a su muerte. Su palacio fue un templo. Fue a propósito de este elogio de Cromwell cuando Waller le respondió así al rey Carlos II, según se halla en el diccionario de Bayle. El rey al que Waller acababa, según uso de los reyes y los poetas, de presentarle una pieza llena de alabanzas, le reprochó que lo había hecho mejor por Cromwell. Walter le respondió, Señor, nosotros los poetas tenemos más éxito en las ficciones que con las verdades. Esta respuesta no era tan sincera como la del embajador holandés, quien, cuando el mismo rey se quejaba de que tenía menos consideración con él que con Cromwell, respondió, señor, ese Cromwell era una cosa muy diferente. Mi objetivo no es hacer un comentario sobre el carácter de Waller ni de nadie. No considero a las gentes después de su muerte más que por sus obras. Todo lo demás queda para mí aniquilado. Hago notar solamente que Waller, nacido en la corte, con 60.000 libras de renta, no tuvo jamás el tonto orgullo ni la pereza de abandonar su talento. Los condes de Dorset y de Roscommon, los duques de Buckingham, Milord Halifax y tantos otros lo han creído rebajarse llegando a ser muy grandes poetas e ilustres escritores. Sus obras les dan más honor que sus nombres. Han cultivado las letras como si hubiesen esperado de ellas su fortuna. Además, han hecho las artes respetables a ojos del pueblo, que en todo tiene necesidad de ser guiado por los grandes y que, sin embargo, se rige menos por ellos en Inglaterra que en ninguna otra parte del mundo.